Reanudamos después de esta brevísima pausa y tenemos la suerte de contar con dos ponentes de primerísima categoría, a quienes, si me permitís, presentaré inmediatamente antes de su intervención, a pesar de que ninguno de los dos necesita presentación, no porque sean unos impresentables, sino porque efectivamente son personas extraordinariamente conocidas en nuestro medio. Rafael Urtasun, que está a mi izquierda, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y abogado del Estado desde 1988. Ha tenido una trayectoria brillante en todo su desempeño como tal abogado del Estado, combinando cargos ante los tribunales y ante la administración. Desde 2007 ha sido abogado del Estado ante la Audiencia Nacional, lo que da una visión panorámica de lo que es la realidad jurídica, y desde 2008 es abogado del Estado ante el Tribunal Supremo. En la actualidad es nada más y nada menos que abogado del Estado jefe ante el Tribunal Supremo. Tenemos la suerte de que ha aceptado esta invitación del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía para tocar el tema que es objeto de de la jornada del día de hoy. Y por supuesto, además de su calidad de abogado del Estado, es un jurista cuya calidad y categoría se puede comprobar con el hecho de que forma parte de tribunales de oposiciones y que es autor de numerosísimas publicaciones que, en fin, están en las hemerotecas. Rafael, discúlpame la reducción al límite de tu currículum, pero lo interesante, creo yo también, es tu intervención y por lo tanto, pues, adelante, por favor. Se ha visto muy compensada por la generosidad y lo que sí quiero decir es que es una suerte para mí, todo lo contrario, tener la oportunidad de venir a hablar de este tema en este foro, porque la verdad es que es un tema lo suficientemente abierto como para que la reflexión pueda ser conjunta y salgamos de aquí sabiendo todos un poco más de lo que ahora yo sé, y porque creo que más que explicar que es algo, vengo aquí a plantear una serie de interrogantes que se va a plantear en la vida profesional de todo abogado y que desde luego admiten y muchas soluciones que deberán ser dadas en su momento por la jurisprudencia, pero que a fecha de hoy todavía no están completamente solucionadas. Por la edad que tengo, yo empecé mi andadura profesional tomando como un axioma prácticamente indiscutible el viejo aforismo latino de que societas delimpere non potest. Así andaban las cosas. Para mí, cualquier cosa que sonara algo con contra de este principio era poco más o menos un sacrilegio, hasta que empezó a hablarse de un proyecto de ley que circulaba por ahí en el que se venía a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La verdad es que parece mentira que ninguno nos diéramos cuenta, y de efecto que es mucho más grave en mi caso, en lo que como abogado del Estado he pasado toda mi vida defendiendo la administración de recursos interpuestos por personas jurídicas en materia sancionadora. Todos conocemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que mantiene que el derecho sancionador es una manifestación más del ius poniendi del Estado y que derecho sancionador y derecho penal tienen los mismos principios. Si no había entonces ningún problema, y yo ya digo, me he pasado toda mi carrera profesional viendo estos asuntos, de sancionar a una persona jurídica por la comisión de infracciones en ámbitos materiales
bien distintos, en principio, digo, no debería haber problema alguno para admitir, dado que esos principios que rigen uno y otro son los mismos, que pudiera establecerse en su caso y en su momento ya una responsabilidad penal para las personas jurídicas. Desde luego, para aquellas personas que oponen los principios de culpabilidad, hay que decir que estos principios están recogidos también y son una exigencia de la aplicación del derecho administrativo sancionador. El artículo 131 de la Ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas así lo establece. Y los tribunales, desde un primer momento, y el Tribunal Constitucional a la cabeza, han hecho alarde de la jurisprudencia que establece con total claridad que en el derecho administrativo sancionador no caben la imposición de sanciones con carácter objetivo, que tiene que haber un asiento en la culpabilidad de la persona jurídica. Por lo tanto, ya digo, algo que veamos todos y que todos en nuestra carrera profesional hemos tenido oportunidad de verlo, nos debería haber hecho reflexionar que ese principio, ese aforismo latino que todos dábamos como intocable, no era tan intocable y ya había manifestaciones incluso en el Código Penal que así lo establecían. En realidad, ese aforismo de lo que viene es, en primer lugar, por una imposibilidad material. Cuando los tipos que se regulaban en el Código Penal exigían una actuación material, como matar a otro, pues lógicamente no parece que el sujeto activo del delito sea fácil que sea una persona jurídica. Pero progresivamente han ido apareciendo delitos, son aquellos que se conocen como delitos especiales, en los que una determinada cualidad forma parte integrante del tipo. Entonces, todos podemos pensar, por ejemplo, en el delito contra la hacienda pública. El delito contra la hacienda pública, el sujeto activo del delito tiene que ser el sujeto pasivo del impuesto, y en determinados impuestos los sujetos pasivos son siempre personas jurídicas. Entonces, en aquellos supuestos en los que el tipo establece una condición que se debe imputar a una persona jurídica, parece que aquello debería ser resuelto de otra forma. Bueno, pues como se chocaba con ese viejo principio de que la sociedad no podía delinquir, pues se estableció un mecanismo que era el que se establece actualmente en el artículo 31 del Código Penal, en lo que había una responsabilidad personal de los administradores, cuando no concurrieran en ellos las condiciones para la comisión del delito. Bueno, pues así andaba la cosa y se sabía que en aquellos supuestos en los que había un posible indicio de delito contra la hacienda pública, aunque el sujeto activo del delito, según la configuración, tenía que haber sido el sujeto pasivo del impuesto, que era una sociedad, al final la responsabilidad penal se iba a exigir a los administradores o a aquellas personas que hubieran realizado estos actos. Queda claro, en estos supuestos podía darse el caso que la misma conducta, tratándose de varios ejercicios tributarios, fuera en unos casos, porque no alcanzaba la cuantía, a un procedimiento sancionador administrativo, y esas mismas conductas dieran lugar a un procedimiento penal por la comisión de un delito contra la hacienda pública. Por eso digo que, desde mi punto de vista, aunque todo lo teníamos como una verdad intocable, pues teníamos manifestaciones palpables de que ese principio no tenía por qué ser tan así. Posteriormente se regularon en el Código Penal algo que ha tenido muy poca aplicación y que, desde luego, la doctrina y la jurisprudencia no se ha puesto muy de acuerdo cuál era su verdadera naturaleza jurídica, que eran las consecuencias accesorias que se imponían a las personas jurídicas como consecuencia de la comisión de determinados delitos. Básicamente, esas consecuencias accesorias son las mismas que ahora se establecen como penas para las personas jurídicas, salvo la multa y la inhabilitación para obtener subvenciones y contratos públicos. Pero aquella figura, aun cuando su naturaleza jurídica no fuera exactamente la misma, pues ya estaba en el Código Penal. También se establecía en un apartado segundo del artículo 31 una responsabilidad subsidiaria por las multas que se imponían los administradores en determinados supuestos. Que ya había un run, un algo, una serie de medidas que poco a poco pues iban dando
una entrada de lo que posteriormente iba a ser lo que voy a analizar ahora, que es la responsabilidad penal. La ley lo configura como una exigencia de las instituciones europeas, del derecho internacional. Y en el preámbulo de la ley explica, y yo creo que este es el gran caballo de batalla, por qué hay ciertas organizaciones que se dedican a hechos delictivos. ¿Por qué es el gran caballo de batalla? Porque yo creo que al final todos los problemas que derivan de la aplicación de la ley es que no ha sido lo suficientemente coherente a la hora de diferenciar las organizaciones que se dedican a actividades ilícitas de la posibilidad de delitos cometidos por organizaciones con personalidad jurídica que se dedican a actividades lícitas, pero que eventualmente en su actividad mercantil, por ejemplo, pues pueden llegar a cometer hechos que pueden ser calificados como delitos. Y eso es algo que no es una invención mía. Si echamos la vista atrás, pues todos podemos pensar en casos de empresas mercantiles dedicadas a actividades lícitas que se han visto envueltos en procedimientos en los que alguna conducta realizada por esa sociedad ha podido ser calificada como delictiva en el seno ordinario de su actividad, pues porque, por ejemplo, determinados instrumentos financieros de los bancos pues podían ser considerados o no como la Comisión de Interior de la Hacienda Pública. En fin, como los casos son lo suficientemente relevantes como para que haya un conocimiento notorio de los mismos, pues no es necesario, creo, entrar en casos particulares. Así las cosas, ya digo que la ley establece frontalmente los supuestos de responsabilidad de las personas jurídicas. Y el primer problema que plantea es que lo dice así. Dice, las personas, en los supuestos establecidos en esta ley, las personas jurídicas serán penalmente responsables, ¿no? Entonces, este nos da, yo creo, el segundo problema que ha tenido el legislador. El legislador ha intentado introducir una institución, que es la de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en un sistema jurídico que con aquellas excepciones a las que mencionaba antes no lo preveía. ¿Y qué ha ocurrido? Pues algo muy parecido, creo yo, a aquello que ocurre con los niños y con estos juguetes infantiles que tienen formas geométricas y unas fichas que hay que encajarlas. Pues claro, naturalmente si el niño intenta meter el cuadrado en el que tiene forma esférica, pues, o de círculo, pues no lo consigue, ¿no? Salvo que sea presionando y una de dos, o rompe el juguete o no lo consigue. Y en parte solamente se puede conseguir, entiendo yo, esta sistematización de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas rompiendo algo el sistema. A partir de ahora ya veremos que la ley de agilización procesal intenta dar ciertas soluciones, pero yo creo que va a ser muy difícil y la jurisprudencia ahí tiene un reto importante, hacer casar la sistemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la sistemática general del Código Penal. Porque si nos establecemos un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, bueno, pues en mi escasa formación doctrinal del derecho penal, pues yo entiendo que es el artículo 27 el que establece quiénes son penalmente responsables. Y te dice que son penalmente responsables los autores y los cómplices. Dice eso. Y así se ha establecido hasta la fecha y las normas procesales así lo dicen. Bueno, así las cosas, ¿qué ocurre? ¿Qué son las personas jurídicas? ¿Autores del delito? Parece que cómplices no es el caso, desde luego. Porque, digo, según la sistemática que existía, o eran autores o eran cómplices. Se establece una tercera figura que es la de, a título de persona jurídica responsable. Pues habrá que verlo, pero lo cierto y verdad es que este sistema ha quedado relativamente violentado por la inclusión de esta figura. Y lo que nos puede parecer que tiene un indudable interés desde el punto de vista doctrinal, no solo se queda en el ámbito doctrinal, porque hoy por hoy las leyes procesales no prevén la existencia de un proceso penal sin autor o sin cómplice. Todos sabemos que la ley de enjuiciamiento criminal establece el sobreseimiento en los casos en los que no figure
ninguna persona a título, puede ser provisional, con todos los matices, a título de autor o de cómplice. Entonces, ¿qué ocurre? Si no consta el autor ni el cómplice, pero si hay una supuesta persona jurídica responsable, como después veremos que puede ocurrir, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué pasa con ese procedimiento penal? ¿Qué dictan las normas procesales? Te digo que nos encontramos, por lo tanto, con una primera cuestión que yo creo, desde mi modesto conocimiento doctrinal, digo, bueno, pues yo, como abogado, lo primero que me enfrento es a esto. Vamos a ver, ¿estos señores qué son? ¿Autores o cómplices? Lo tendré que saber, ¿no? Es decir, mi mujer es secretario judicial, me lo decía, bueno, yo a estos señores, en calidad de que les cito a declarar, bueno, pues ya veremos a ver cuáles son las soluciones que ha dado, pero yo creo que plantea interrogantes serios. Una vez que se establece esta responsabilidad, tenemos además otra cuestión que establece difícil encaje. Creo yo que se ha establecido una especie de pescadilla que se muerde la cola, sobre todo en el supuesto de responsabilidad de persona jurídica por delitos cometidos por sus administradores, representantes o administradores de hecho o de derecho. Como veíamos, el artículo 31 establece la responsabilidad penal de los representantes o administradores de hecho o de derecho en el supuesto de delitos cometidos por personas jurídicas. Al no haber desaparecido el artículo 31 del Código Penal, nos encontramos actualmente con el siguiente panorama. Como para el artículo 31 la persona jurídica no responde, dice son personalmente responsables los administradores o responsables o representantes, los representantes o administradores de hecho o de derecho. Bien, bueno, pues una vez que yo digo eso, como hay un delito cometido por esa misma persona que responde personalmente, viene a ser después también responsable criminalmente la sociedad. El artículo 1, como la sociedad no responde, responde la persona física. Artículo 31 bis, como comete el derecho la persona física, responde la persona jurídica. Pues habrá gente que diga, ¿y estos son los mismos supuestos? ¿O son supuestos distintos? Es decir, el artículo 31 regula los supuestos de delitos especiales y el artículo 31 bis otros supuestos distintos. Yo dejo ahí la cuestión, porque lo cierto es que entre el elenco de supuestos en los que el propio Código Penal establece la responsabilidad de las personas jurídicas, nos encontramos muchos supuestos en los que se trata de delitos en los que pueden ser, que son delitos especiales, en las que la cualidad forma parte del tipo. El delito contra la hacienda pública, por ejemplo. El delito de blanqueo de capitales, que antes se ha tratado, por ejemplo. O, sin ir más lejos, aquellos delitos en los que no son propiamente especiales, pero que sí hay una cualidad que, aunque pueda ser la de una persona física, también puede ser la de una persona jurídica. El promotor inmobiliario. El promotor inmobiliario puede ser una persona física o una persona jurídica. ¿Qué ocurre? Que hay un distinto régimen según se trate de ese supuesto, siendo el delito cometido por la sociedad en los términos en los que antes hemos visto o por la persona física distinto. Yo creo que esto deberá ser solventado porque no parece lógico establecer esa especie de cadena de responsabilidades que una lleva a la otra y la otra a la una, ¿no? Porque se podía haber establecido ya un marco unitario para estos supuestos. Con esto he entrado a ver los dos supuestos en los que se establece esta responsabilidad. Los marca la exposición de motivos del preámbulo de la ley, dice que son dos vías de responsabilidad y están bien claras. Primero serían los delitos cometidos por la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por los representantes o administradores de hecho o de derecho, y el segundo supuesto sería aquel en lo que se cometería por las personas físicas sometidas a la autoridad de los anteriores
que han podido cometer el hecho delictivo por no haberse desarrollado sobre ellos el debido control atendidas las circunstancias del caso, dice la ley. Yo creo que son dos supuestos completamente distintos y al final acabará planteándose esta cuestión ante los tribunales. Lo primero para mí es la manifestación de la teoría del órgano. Pues, se dirá luego desde el punto de vista penal lo que se quiera, pero lo primero es decir, mire usted, si en el ejercicio de las actividades propias de su cargo y en nombre y cuenta de la sociedad y en su provecho un administrador comete un delito, pues esa actuación es imputable a la sociedad y por lo tanto el Código Penal establece una responsabilidad penal. Es decir, al igual que en cualquier otra circunstancia, una responsabilidad civil, pero que deriva de lo mismo, es decir, las actuaciones del administrador, del representante de hecho de derecho, se imputan directamente a la sociedad. Antes que eso desde el punto de vista penal era impensable, pues ahora el Código Penal lo recoge. Pero claro, el segundo supuesto es completamente distinto, porque ya el delito no es cometido por alguien cuya conducta o cuya actuación se impute directamente a la sociedad, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista laboral y ahora también desde el punto de vista penal, sino que es realizada por una persona cuyas actuaciones en principio no se imputan directamente o no tienen por qué imputarse a la persona jurídica. Bueno, pues aquí se establece un supuesto completamente distinto porque la base de imputación es otra. Aquí la base de imputación es que se ha cometido ese hecho, no en nombre, porque estas personas no actúan en nombre, sino por cuenta de la sociedad, en su provecho, en el ejercicio de las actividades sociales, y además lo han podido cometer porque no se ha ejercido sobre ellos el debido control atendidas las circunstancias del caso. Así las cosas parece que es un supuesto de responsabilidad distinta. O sea, no es que la persona jurídica responda porque se le imputa la comisión de un delito de los que regula la ley, sino porque se establece una responsabilidad distinta por no tener el debido control sobre las actuaciones de las personas que actúan bajo la autoridad, dice también una palabra un poco discutible desde el punto de vista de la sistemática del ordenamiento jurídico general, de las personas que sí son administradores o representantes de la sociedad. O sea, probablemente desde el punto de vista penal, o de la dogmática penal, esté diciendo una burrada. ¿Pero qué ocurre? Que hay una especie de delito nuevo, cuyo tipo consistiría en no cuidar o no tener el debido control sobre las personas que están bajo tu autoridad. Porque este parece que es la razón de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica y, consecuentemente, la razón por las cuales va a responder penalmente. Sus actuaciones no van a ser, según esto, haber cometido los hechos que integran el tipo penal, sino no ejercer sobre las personas que están bajo tu autoridad el debido control. Por eso digo que cuando alguien dice, bueno, pues primero, haber cometido los hechos delictivos, aquí los hechos delictivos los ha cometido otro. La sociedad, la persona jurídica no responde por eso, lo que responde es por hechos propios de sus administradores o representantes, que es no controlar a las personas que están bajo su autoridad y con esa falta de control permitir que cometan un delito. Y esto, que cuando se le ocurre a uno, después de haber mirado la ley, pues puede ser una tontería, lo más probable es que se le acabe planteando a más gente y se le acabará planteando a los tribunales. Y ellos dirán, pues mire usted, esto que me dicen ustedes, pues no tiene ni pies ni cabeza. O bueno, esto que me dicen ustedes, pues tiene cierta seriedad. Con lo cual vamos a exigir algo más, porque si no, parece que desde el punto de vista penal se queda aquello un poco cojo. Yo no sé si verdaderamente la utilización de esos conceptos jurídicos indeterminados o exclusivamente conceptos jurídicos indeterminados, en la definición del tipo penal llena las exigencias de seguridad jurídica que se deben primar en esta materia, porque estamos atendiendo ahí dos conceptos jurídicos indeterminados, debido control y atendidas las circunstancias del caso. Si entendiéramos que esto es un tipo delictivo
o es una especie de tipo delictivo, estaría configurado exclusivamente a base de conceptos jurídicos indeterminados. Porque ya digo, lo que se le imputa a la sociedad, a la persona jurídica en este caso, no es haber realizado un vertido, sino que no haya controlado a las personas que están bajo su autoridad que han realizado este vertido. Los hechos en el escrito de acusación del fiscal o del acusador no deberán figurar exclusivamente los hechos definidores del tipo en virtud de los cuales se vaya a acusar a esa persona física. Deberán figurar también los hechos en virtud de los cuales va a responder penalmente la persona jurídica. Y esos hacen referencia a debido control y a las circunstancias del caso, que ya digo, hasta donde yo sé, son conceptos jurídicos indeterminados. No quiero que esto parezca una crítica a la ley. Desde luego no es mi intención hacerlo. Lo que sí planteo son los interrogantes que a mí personalmente, con una lectura un poco detenida de la ley y con mucho desconocimiento, se me han planteado. Pero ya digo que ahí están, los dejo sobre la mesa para que otros digan, bueno, pues este señor verdaderamente plantea unas cosas que no tienen ni pies en la cabeza. Pero yo me imagino que esto se acabará planteando en los tribunales y esto lo tendrán que resolver. La ley establece además, con un ánimo lógicamente de cerrar el sistema y de evitar que circunstancias referentes a las personas físicas determinen la impunidad de la persona jurídica, una serie de reglas de cierre del sistema. Yo esto lo entiendo. Yo he vivido procedimientos penales en los que podían derivarse responsabilidades para las empresas de las que eran representantes estas personas, muy importantes, porque al final no es que la persona jurídica vaya a la cárcel, es que se le puede imponer la pena de inhabilitarle para contratar con la administración, pero eso ya estaba en la ley de contratos del sector público, quiero decir, no tenía carácter penal, pero la sanción administrativa ahí estaba. Entonces, quiero decir, y yo he visto cómo se reaccionaba no solo por parte de la persona jurídica, sino por parte de la administración ante estas cosas. Yo he vivido, y tampoco es necesario dar más datos, procedimientos que estaban imputados a algunos de los representantes de las que entonces eran las mayores constructoras de España. ¿Y qué se hizo aquí? Pues naturalmente sí quedaban procesadas por la comisión de determinados delitos. Inmediatamente aquellas constructoras se entraban en prohibición de contratar con la administración. Bueno, pues curiosamente, el día anterior a que se les notificase el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, no me acuerdo, fue hace varios años qué fue concretamente lo que se hizo, todos los presidentes de los consejos de administración habían presentado su dimisión y habían una cosa curiosa. Bueno, pues es evidente que una sociedad, cuando se ve en la tesitura de decir, oiga, es que si este señor me lo procesa en persona física, yo entro inmediatamente en prohibición de contratar con la administración, cuando eso sea el 80% de mi actividad profesional, eso se le va a dar una solución de este tipo. Se ha previsto hasta la muerte, o sea que yo creo que piensan muy mal de determinadas personas jurídicas. Dicen, vamos a solventar el problema por la vía rápida. Pero más aparte, quiero decir, yo eso lo entiendo. O sea, evidentemente, si estableces un sistema de responsabilidades personas jurídicas, tendrás que establecer una regla de cierre. Pero ¿cómo ha quedado esto? Yo creo que plantea problemas también. Y la regulación que da. Dice exactamente la ley que esa responsabilidad será exigible, dice, aun cuando no se haya podido determinar la persona física que haya cometido los hechos o no se pueda seguir contra ella el procedimiento penal. Es más, posteriormente vemos como incluso la muerte de la persona física determina que se pueda seguir el procedimiento contra esta persona jurídica. Bueno, pues yo nuevamente creo que no voy a criticar aquí a la ley. Yo lo que voy a decir es que para que esa norma no sea inconstitucional, los tribunales deberán conectarla con principios evidentes, como es el principio de presunción de inocencia
que debe regir también en este ámbito, o el derecho a la defensa, que ya veremos cómo luego se puede ver riesgos graves de confrontar el derecho a la defensa de la persona física con el derecho de defensa de la persona jurídica, pero riesgos muy graves. La ley, lo cierto es que por ese mecanismo establece un problema procesal que no se había planteado hasta la fecha, porque evidentemente cuando no se seguía el procedimiento contra una persona física, por las razones que fueran, se procedía al archivo en sus diversas variables del procedimiento penal. O sea, no había un procedimiento penal que se siguiera ni para la determinación de las responsabilidades penales y ni siquiera para la determinación de las responsabilidades civiles, salvo los autos aquellos que se dictaban en materia de tráfico, se dictan. Pero bueno, básicamente no había un procedimiento que se siguiera con la persona jurídica en el ámbito penal. Y ahora sí es posible que se sigan procedimientos exclusivamente contra la persona jurídica. Es decir, el primer supuesto, no se ha podido determinar cuáles son las personas físicas que hayan cometido los hechos. El segundo supuesto es que incluso, aunque se haya determinado, que no se pueda seguir por las razones que fueran el procedimiento contra ellos. Y el tercero es que incluso la muerte de la persona física no impide la exigencia de responsabilidad a la persona jurídica. En primer supuesto, al abogado le va a plantear de verdad problemas graves ante su cliente. Os anticipo la solución que da la Ley de Agilización Procesal, aprobada definitivamente por el Congreso el 22 de septiembre y a la espera de publicación, que es que en estos procedimientos la persona jurídica va a tener que nombrar un representante. El representante de la persona jurídica, dice, aunque incompatibiliza la ley con el carácter de testigo de este representante, pues algo tendrá que saber de los hechos planteados. Es decir, pues claro, si hay un vertido, pues tendrá que ser con el ingeniero responsable de planta de no sé qué. ¿Cómo se le dice a un señor, cómo le dice el abogado, oiga, vamos a ver, en un supuesto en que no se ha podido identificar a la persona física responsable de los hechos, dígame usted de sociedades quién vaya a declarar en nombre de la sociedad? Si le está poniendo una cara de salir esposado a ese señor, que es el que sabe los hechos como han sido, pues tiene un riesgo grave. Es decir, a mí no me gustaría estar en semejante tesitura, ni como abogado, desde luego, ni como representante de la sociedad. Porque ir a pecho descubierto allí a decirle algo que en principio no se ha podido determinar quién ha sido el causante de un hecho delictivo, pero dice, no, pero yo sé cómo ha pasado todo. Y además la ley se ocupa de decir que además no puedo ser testigo. Pues yo, vamos, a mí particularmente no me gustaría la situación, pero es que tampoco me gustaría la situación de abogado de tener que convencer a los señores administradores de la sociedad, oiga, pónganme ustedes aquí un señor, porque ese señor va a tener muchas papeletas para que su estatus procesal cambie inmediatamente y pase a ser representante de la persona jurídica a estar imputado de los propios hechos delictivos que hasta la fecha no se ha podido saber quién han sido. Entonces, ya digo, esto habrá que coordinar muy bien las dos necesidades, el derecho de defensa de la sociedad con el derecho de defensa de ese individuo a no declarar contra sí mismo de los hechos por los cuales va a derivar la responsabilidad. ¿O es que va a tener un estatuto en el que no se le pueda exigir responsabilidades? ¿O es que cuando vaya ahí le pregunten, oiga, usted, ¿y esto cómo funcionaba? Esta planta en la que ha resultado el vertido y al final pues se ha contaminado un parque natural o una de las miles de zonas de especial protección o de importancia comunitaria o de mil, y no, esto no lo digo con desprecio a la materia, todo lo contrario, es muy querida, pero lo cierto es que, bueno, pues puede haber
circunstancias en las que en el ejercicio normal de la actividad de una empresa, pues por muchas circunstancias se pueda dar un vertido y que pueda haber un delito en todas sus variedades contra el medio ambiente. ¿Cómo yo, abogado, le convenzo a una persona de que va a tener que ir en representación de la sociedad cuando no hay otro que es el imputado? Otra persona física. Me parece a mí complicado, me parece muy complicado. Y se plantean problemas. Tanto más en aquellos casos en los que no se puede seguir por las circunstancias que fueran el procedimiento contra una persona. Bueno, pues no se puede seguir el procedimiento porque se ha sustraído a la acción de la justicia. Pero se va a seguir el procedimiento contra la persona jurídica, que va a responder por los delitos cometidos por aquel. Se le está enjuiciando sin ser oído, porque la sentencia lo que deberá decir es que habiendo sido cometido un delito por Pepe, responde la persona jurídica. Entonces, si no, ¿cómo se dice? Bueno, estamos en el supuesto de responsabilidad de la persona jurídica por delitos cometidos por sus administradores o representantes de hecho de derecho. Pues este señor, representante de hecho de derecho administrador, se ha sustraído a la acción de la justicia, no se puede seguir por las razones que fueran contra él. Ahora se va a decir, Pepe ha cometido un delito y por lo tanto responde la persona jurídica. Yo ya digo, los tribunales ahí tienen una ardua labor interpretativa. Y el tercer supuesto, pues es evidente. Es decir, como casi siempre vamos a tener la suerte de poder echarle la culpa a un muerto. Bueno, y algo tendrá que decir el muerto, porque hasta la fecha, una vez que se acreditaba en autos la defunción, pues se procedía al archivo de las actuaciones, cuando menos en cuanto a esta persona. Pero ahora se va a decir que el muerto ha cometido un delito, porque estamos en el supuesto de delitos cometidos por sus representantes, que es un señor que en la actualidad está muerto. Y se va a decirme usted, Pepe ha cometido un delito. Y por ese delito que ha cometido Pepe, o de ese delito cometido por Pepe, responde la persona jurídica. Pues nuevamente estamos ante el supuesto en el que la jurisprudencia va a tener mucho que decir. Ya digo, no es mi intención, esto parece que es una crítica, a lo mejor es una crítica a mí mismo, que no he sabido encontrar las soluciones al tema. Yo creo que son objeciones serias y no es una crítica a la ley. Lo que digo es que hay una ardua labor de los tribunales para resolver estas cuestiones. Se establecen, además, otros mecanismos, digamos, del cierre del sistema. Mecanismos de cierre del sistema que a mí nuevamente me plantean interrogantes. En primer lugar, se establece, al tratar sobre la extinción de los delitos, que ni la fusión ni ninguna de las otras operaciones mercantiles que determinan la extinción de la personalidad y su integración en una persona jurídica distinta supone la extinción de esa responsabilidad penal que se trasladará a la sociedad absorbente o que resulte de la fusión. Esto obliga nuevamente o tiene una influencia evidente en la forma en la que se enfoquen las operaciones societarias. Actualmente no va a ser fácil proceder a una operación de absorción o de fusión sin hacer una due diligence, una auditoría sobre las posibles responsabilidades penales en las que esa persona jurídica haya podido incurrir, que se trasladarán, aunque luego se moderen en su caso las consecuencias, a la persona jurídica resultante, sea la absorbente o la que se cree en virtud de la fusión. Pero es que es más, se plantea la posibilidad de que haya una especie de sucesión de empresas, de forma que lo que la ley califica de disolución encubierta puede dar lugar, cuando hay una identidad de proveedores, empleados y clientes, a que se exija a otra persona jurídica porque se presuma una disolución encubierta. Yo, particularmente como abogado del Estado, también he tenido ocasión en intervenir en muchas derivaciones de responsabilidad en el ámbito administrativo.
bien derivaciones tributarias o bien de seguridad social. Y nos encontramos sectores en los que es muy fácil que en localidades determinadas haya sucesiones de empresas que no tengan ningún carácter encubierto, ¿no? Simplemente, ¿quiénes van a trabajar allí? Los señores que viven en esa zona. Si hay una empresa especializada en algo, pues le puede suceder otra empresa especializada en eso. ¿Quiénes van a ser sus proveedores? Pues muchas veces serán los mismos. Y sus clientes, pues naturalmente que serán los mismos. Procurarán tener más, evidentemente, pero eso muchas veces no está en mano. Por eso digo que hay muchos supuestos, y se ha visto en derivaciones de responsabilidad, en los que sin ningún ánimo de salvarse de una posible responsabilidad de cualquier tipo, administrativa, laboral o de cualquier tipo de seguridad social, y en este caso penal, se han producido situaciones en las que objetivamente se dan esas circunstancias, porque están encuadradas en un ámbito geográfico muy distinto. Y ahora la ley presume que ha habido esa disolución encubierta y se va a trasladar a esa nueva sociedad las posibles responsabilidades penales. Pero, naturalmente, a mí me parece bien que la ley establezca ese mecanismo, pero, insisto, otra vez tendrán que medir los tribunales para establecer, acompasar esa previsión legal a las exigencias propias de la materia penal. Digo, porque no estamos en un supuesto en el que se puedan desconocer las exigencias de la materia penal. Naturalmente habrá que acompasarlas a la propia naturaleza de la persona jurídica frente a la persona física y, naturalmente, a la naturaleza de las penas que se pueden imponer, en muchos casos muy graves, frente a lo que son las penas privativas de libertad que se pueden poner a una persona física y que, desde luego, yo creo que tienen otro alcance. Yo creo que con esto me he pasado. Sí que quiero puntuar una pequeña cosa. Yo creo que tenemos que tener en cuenta todos los agentes que intervengamos en esta materia, que una situación en la que una persona jurídica que se dedica a actividades lícitas pueda verse incurso en una responsabilidad penal puede dar lugar a que esté obligada, en virtud de la normativa propia de mercados internacionales, cuando se trate de una empresa, que en España las hay, que cotizan en bolsas, por ejemplo la de Nueva York, ¿cómo reaccionaría la bolsa de Nueva York a la comunicación de que una de las empresas que cotizan ahí se ve inmersa en un procedimiento penal que puede dar lugar a su disolución? Aunque luego eso vaya a quedar en nada, en una multa. Pero claro, es que a lo mejor yo me veo obligado, en virtud de la normativa propia de la SEC, de la Comisión del Mercado de Valores norteamericana, a notificar eso como hecho relevante en la agencia en la bolsa de Nueva York. ¿No? Porque resulta que una empresa tal se ve inmersa en una pequeña sucursal que tiene no sé dónde a un procedimiento penal en el que pues, se vayan a estas circunstancias. Por eso digo, yo llamo a la mesura a todos los agentes que intervengamos en esta materia, porque no sabemos las consecuencias que de verdad puede llegar a tener esta normativa. Pido disculpas. No te disculpas, que ha estado estupendamente. Bueno, pero sí que he incumplido un poco mi compromiso horario. Ha sido estupenda tu charla y además nos has abierto una serie de interrogantes en los cuales yo te confieso, a varios de ellos no había ni siquiera reparado ni por asomo. La verdad es que ha sido interesantísimo y desde mi modestia te felicito porque ha sido estupendo. Para seguir sin solución de continuidad, pues tenemos la suerte enorme de contar con don Carlos Granados, que va a hacer uso de la palabra a continuación. Yo creo que don Carlos Granados lo ha sido todo en lo que se puede hacer como jurista. En la actualidad y desde hace casi 20 años, creo yo, es magistrado de la Sala de lo Penal, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y por lo tanto es autor o coautor de muchísimas de las sentencias que hemos estado comentando esta mañana y de muchas más que hay
sobre la materia. Don Carlos saltó al conocimiento público cuando fue designado fiscal general del Estado y dejó allí un grato recuerdo, y fue consejero del Consejo de Estado por esas circunstancias. Es además profesor de Derecho Procesal, de Derecho Penal, ha sido conferenciante en todas las intervenciones en que se le ha podido pillar al efecto, porque es una persona que además siempre está dispuesta a difundir los conocimientos jurídicos. Es un publicista de importancia en los temas nuestros, y la verdad es que es un auténtico lujo tenerlo aquí. Yo me siento extraordinariamente afortunado por estar a su siniestra. Don Carlos. Muchas gracias, Nilsson. Para mí también es un orgullo compartir mesa con personas tan prestigiosas y con ponentes que van a intervenir, y han intervenido y van a intervenir en el día de hoy. También quiero felicitar tanto al Consejo General de la Abogacía como al Consejo General del Poder Judicial, porque creo que es oportuno abordar estos temas que tienen mucho y especial interés, sobre todo para ir empezando a conocer mejor las instituciones y los problemas que nos vamos a enfrentar. Lo que no cabe duda es que es ampliamente reconocido que las organizaciones criminales utilizan frecuentemente a las personas jurídicas como medios para desarrollar sus actividades ilícitas. Existía la responsabilidad civil subsidiaria, existía, como se ha hecho muy bien mención, del artículo 29, existía en los delitos especiales propios del artículo 31, pero lo cierto es que no existía una respuesta a la complejidad estructural que presentan las sociedades y que dificulta la determinación de los títulos de imputación, es decir, que se diluye entre las personas que integran las personas jurídicas o los entes. Esta dificultad normalmente se incrementa cuando se trata de grupo de empresas o está por medio el problema de la globalización. Pero lo que no cabe duda es que la idea de que la empresa no puede delinquir, es decir, el axioma societa delinquere non potest, se enfrenta a una realidad social que evidencia que determinadas conductas delictivas tienen las personas jurídicas su campo de actuación y especialmente su instrumento. Pero algunos países ya se habían adelantado hace ya muchos años, por indudable razones de eficacia contra esta compleja criminalidad, y España no podía quedarse al margen. Es cuestión básica, como señalaba Tiedemann, saber qué autor material puede desencadenar la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, quién puede comprometer la responsabilidad de la persona moral. Entonces señalaba tres modelos. Uno entiende que la responsabilidad de la empresa, de la entidad, de la persona jurídica se desencadena solamente por los actos u omisiones realizados por sus representantes o administradores, es decir, legales, no voluntarios. Un segundo modelo que se centra en los actos de cualquier persona que trabaje en beneficio en nombre de la empresa, es decir, un concepto muy amplio. Un tercer modelo mixto que genera únicamente la responsabilidad en aquellos sujetos dentro de la empresa que tengan poder de decisión. Pues bien, en las legislaciones europeas tenemos ejemplos de los tres modelos. El primer modelo, es decir, que solo los representantes legales, no solamente europeas, sino a nivel universal. Por eso voy a mencionar ahora ya los Estados Unidos, que es donde se inició hace ya muchos años, concretamente una sentencia del Tribunal Supremo del año 1909, en un caso de soborno de clientes del ferrocarril, el supuesto New York Central de Hudson and River contra United States, declaró dicha de responsabilidad cuando un empleado, no un representante legal, sino un empleado o agente de la empresa, cometió un delito dentro del ámbito de la empresa y para el beneficio de la empresa. Y entonces razonó el Tribunal Supremo de que las leyes penales no pueden ser eficaces sin la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Pues bien, en los Estados Unidos también se sigue desde entonces, sobre todo cuando se trata en materias de competencia y también en materia de corrupción, se da también una gran cobertura a esta responsabilidad de las personas jurídicas, si bien siempre que por parte de los supervisores no se extiende a los supervisores cuando hayan actuado con la debida diligencia. Dinamarca también sigue un sistema parecido de responsabilidad de la empresa
de la empresa o de la persona jurídica que viene desencadenada por actos de todos los empleados, es decir, desde el presidente al trabajador. El modelo mixto es el que se sigue fundamentalmente en Inglaterra. Ahí se restringe el círculo de personas que pueden determinar la responsabilidad de las personas jurídicas, aquellos que tengan una suficiente autoridad dentro de la empresa. Lo mismo se sigue en el derecho holandés, que tengan especial influencia dentro de la empresa, la ley finlandesa, que tengan decisión, que tengan poder dentro de la empresa. En Italia no está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque en principio lo impide el artículo 27 de la Constitución italiana, que establece únicamente que se puede hablar de responsabilidad cuando es personal, es decir, siempre es personal. Pero ello no ha sido óbice para que en el derecho administrativo en Italia se haya establecido la responsabilidad de las empresas con carácter solidario de las personas físicas. En Alemania vienen discutiendo sobre este problema desde hace muchísimos años. No se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí está reconocida en las infracciones administrativas y también en las leyes de criminalidad económica, con lo cual ahí están jugando un poco también sobre estos poderes. Si bien hacen hincapié en que solamente puede ser realizada aquellos que tengan poder de representación, miembros de dirección o socios de la sociedad. Y a manera de conclusión, Tiedemann dice que el modelo intermedio parece ser el ideal. Una particular infracción de omisión de la debida organización, de la vigilancia, de control, debería ser incorporada con el fin de comprender los casos en que la culpa de personas de alto o medio rango hacen posible la infracción de las personas jurídicas. Es decir, que ya se añade algo más. Lo que no cabe duda es que esta recomendación que hace Tiedemann ya parte de la idea básica, reconocida en muchos de los ordenamientos jurídicos, de que la organización correcta de la agrupación, de la empresa, constituye un criterio clave para valorar su responsabilidad. Respecto al derecho español, pues bien, ciertamente nos encontramos con el artículo 31 bis del Código Penal, la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Las dificultades expresadas por la dogmática para fundamentar la capacidad de acción, la capacidad de culpabilidad, la capacidad de pena que puedan tener las personas jurídicas, pues han ido solventándose, se han incorporado argumentos que vienen a resolver o a solventar estos problemas. Se ha hecho mención del artículo 129, de que era un ejemplo moderado de proyección a las personas jurídicas, pero no olvidamos que del artículo 129 se ha hecho muy poca aplicación porque no era preceptivo. Así como el artículo 31 bis sí impone a los tribunales condenar cuando proceda a las personas jurídicas, el artículo 29 era discrecional. Se podrá, decía el artículo 129. Y normalmente ha sido suprimido con la reforma que estamos comentando. Precisamente Milpuch, refiriéndose a estas consecuencias necesarias del artículo 129, decía que era como una especie de una vía intermedia, pero indudablemente no se establecía la responsabilidad de las personas jurídicas. En la reforma del año 2003 se vino a incluir en el Código Penal español auténticas penas a las personas jurídicas, en la extensión que se hacía en el artículo 31, pero no hay que olvidar, como muy bien ha señalado el anterior ponente, se trataba de los delitos especiales propios, no se estaba refiriendo a las personas jurídicas en general. Pero sí hubo una reforma en el 2003 del artículo 369.2, cuando se trata de delitos contra la salud pública, donde sí se establecía la responsabilidad de cuando el delito, la sociedad se había utilizado precisamente para el servicio del delito de tráfico de drogas. Hay una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, la sentencia 246/1991, de 19 de diciembre, que marca unas pautas que yo creo que las debemos tener en consideración a los efectos de cómo aplicar el vigente artículo 31, a pesar de que esa sentencia se refería a la responsabilidad administrativa y no penal. Pues bien, nos dice que esta sentencia se pronuncia sobre la compatibilidad de las personas jurídicas con el principio de culpabilidad y expresa, y esto es lo importante, que la Constitución española consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio estructural básico del derecho penal. Esto no se puede olvidar y ahora haré mención a ello porque creo que es importante al desarrollar el tipo subjetivo de las nuevas figuras delictivas. Resulta inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa. Eso es inadmisible.
De manera que, de acuerdo con el principio de culpabilidad, es inadmisible una responsabilidad objetiva o sin culpa. Ello no impide, sin embargo, que se admita la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, reconociéndole su capacidad infractora, y que el elemento subjetivo de la culpa hay que aplicarlo de una forma distinta a como se hace con respecto a las personas físicas. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las que están sometidas, capacidad de infracción y por ende de reprochabilidad. Entre los argumentos a los que antes hacía mención, como referencia para superar las dificultades, tenemos que así Jacobo López Barja señala que respecto a la alegada capacidad de acción, es decir, el problema es determinado por qué concepto tengamos de acción. Si tenemos un concepto de acción psicológico, si tenemos un concepto de acción corporal, indudablemente las personas jurídicas no cometen acción. Si superamos las concepciones psicológicas, que ya están superadas, y tenemos un concepto normativo de acción, las personas jurídicas sí pueden infringir las normas. De manera que son destinatarias de las normas y pueden infringirlas. De manera que esa objeción se puede perfectamente superar. También hay que superar la capacidad de culpabilidad. Es decir, que los Estados Unidos justificaba en esta sentencia a la que he hecho antes referencia por el estado de necesidad del bien jurídico. Es que hay que reaccionar frente a estas situaciones. Schunemann precisamente fundamenta o recoge la necesidad de fundamentar la sanción en la imposibilidad de poder garantizar la protección de otra manera. Pero yo creo que hay que dar otro paso más. Hay que fundamentar la responsabilidad, la culpabilidad por déficit de organización y por la propia culpabilidad de la persona jurídica. Yo creo que este es el punto clave y ahora haré mención. ¿Cuál es la situación actual que nos encontramos? Pues bien, leyendo la exposición de motivos que le llama preámbulo a la ley 5/2010 de 22 de junio, expresa que se regula de una manera pormenorizada la responsabilidad de las personas jurídicas, que para la fijación de esa responsabilidad se ha optado por un sistema de doble vía, a la que se ha hecho antes referencia, y que es claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas podrá declararse con independencia de las personas físicas. Pues bien, estas tres afirmaciones que se hacen en el preámbulo o en la exposición de motivos, pues pueden ser cuestionadas. Primero, porque no existe una regularización pormenorizada. Es muy discutible lo de la doble vía, como ahora haré referencia, y en nada puede compartirse que se declare perfectamente clara la separación entre la persona física y la persona jurídica. No existe una regularización pormenorizada. En cuanto a la reforma, deja abiertas muchas cuestiones. Así se ha criticado que no se contenga una mayor concreción de las personas físicas que puedan determinar la responsabilidad de las personas jurídicas. En segundo lugar, que tampoco se han determinado qué acciones determinan la responsabilidad de la persona jurídica y no olvidar la ausencia de una normativa procesal que ha venido a ser salvada, o al menos trata de salvarse con la Ley de Agilización Procesal que ha sido aprobada, como bien se ha dicho, el 22 de septiembre reciente. Respecto a la invocada doble vía, dispone el artículo 31 bis dos apartados. Primero, en los supuestos previstos en este código, es decir, supuesto numerus clausus, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho o derecho. Es decir, ese es un supuesto. En los mismos supuestos, es decir, cuando esté previsto en el Código Penal, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de sus actividades sociales y por cuenta y provecho de la misma por quienes están sometidos a la autoridad de la persona física mencionada en el párrafo anterior hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Entonces, sustenta la exposición de motivos por esa distinción de quién puede ser el sujeto, habla de doble vía. Enrique Bacigalupo, en un trabajo comentando esto, dice, vamos a ver, el legislador no ha optado por una doble vía, lo que ha optado es por una doble autoría, que puede cometerse por los representantes legales de la empresa o puede cometerse por un empleado. Es una doble autoría, no doble vía, porque lo que defiende, como la después desarrollé Enrique Bacigalupo, que la vía es la misma. Tiene que haber culpabilidad, tanto en la persona física como la persona jurídica, y en consecuencia también podía afirmarse que esa culpabilidad puede venir determinada por esa falta de control, aunque expresamente se hace referencia a los empleados, había que entenderla implícita por preceptos constitucionales cuando se trata de los representantes legales.
Y en tercer lugar, hay que matizar también la predicada independencia de las personas jurídicas respecto a las personas físicas. Es cierto que el artículo 31 bis del Código Penal dice que la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento, a los ejemplos que se han señalado. Pero no hay que olvidar que igualmente se dice que será exigible siempre que se constate la comisión de un delito por una persona física. Esta condición ineludible especialmente ha sido examinada por la doctrina para ver qué modelo seguimos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuál es el fundamento de su imputación. De manera que este para mí es un punto clave del tema. Fue muy interesante un trabajo publicado por el profesor Rodríguez Murullo, donde vino a defender que la persona jurídica responde en un sistema vicarial. Si la persona física ha cometido un hecho delictivo, se transfiere, se atribuye, se imputa a la persona jurídica. Es decir, que no existe una responsabilidad directa y autónoma de la persona jurídica. Se trata de una responsabilidad derivada, una responsabilidad trasladada, una responsabilidad transferida, pero él mismo reconoce, frente a este modelo que yo estoy escribiendo unas líneas, existen otros modelos donde propone una responsabilidad directa de las personas jurídicas y entre ellos ese defecto de organización a que se le pueda achacar a la persona jurídica defendido por Tiedemann. En la misma línea doctrinal de Rodríguez Murullo se ha pronunciado la circular de la Fiscalía General del Estado, la circular 1/2011, que se decanta por este sistema vicarial o de transferencia, incluso en la cual se expresa, y eso tiene mucha trascendencia, que la tipicidad, que los criterios de imputación objetiva y subjetiva, que el dolo o que la imprudencia deben residenciarse en las personas físicas. Es decir, que de acuerdo con esto, la persona jurídica no hay que preocuparse si es típica o típica, no hay que preocuparse si ha cometido por imprudencia o por dolo. Es decir, que todo eso hay que únicamente residenciarlo en la persona física. Enrique Bacigalupo no comparte esta posición ni de la circular de la Fiscalía, ni tampoco de la que antes hacíamos referencia a Rodríguez Murullo. Dice, fundamenta la responsabilidad de las personas jurídicas en un defecto de organización. Y es más, lo sostiene no solamente este defecto de organización respecto al supuesto de los empleados, porque los representantes no han adoptado el debido control, sino también lo sostiene respecto a la propia persona jurídica de los delitos cometidos por los representantes legales de la misma. ¿Por qué? Porque entiende que está implícito en el precepto algo que justificaría el condenar a la persona jurídica porque se exige la presencia de culpabilidad en la persona jurídica. Jacobo López Barja, en su tratado de Derecho Penal, pero también ha hecho artículos sobre este particular, se inclina también por este modelo de culpabilidad o de déficit de organización. Señala que para imputar un hecho a una persona jurídica existen fundamentalmente dos modelos a los cuales he hecho referencia. Es decir, el modelo de aquel que se le transfiere a lo de la persona física y el modelo de culpabilidad de organización. Es preciso comprobar ese déficit de organización en la persona jurídica. De estos dos modelos, López Barja se inclina por el segundo, la culpabilidad de organización, porque es el modelo que es respetuoso con el principio de culpabilidad. Y dice, es que tiene que ser compaginable con la Constitución. La carga de la prueba, de acuerdo con este modelo de culpabilidad, la acusación consistirá en que no se ha diseñado, no se ha implantado, no se ha difundido, no se ha actualizado periódicamente un sistema de control interno en el seno de la entidad que pueda prevenir y detectar las conductas delictivas. Vistas estas posiciones doctrinales, hay una consideración que no es baladí. El modelo vicarial, el modelo de transferencia, el modelo de imputación al que se hacía referencia Rodrigo Murullo y la instrucción de la Fiscalía, está muy próximo a un sistema de responsabilidad objetiva que se considera superado en cuanto rige el principio de culpabilidad como uno de los principios básicos del derecho penal. Por culpabilidad habrá que entender la posibilidad de elegir. Habrá culpabilidad en aquellos casos en que la persona pudo elegir, pudo obrar de otra manera y no lo hizo. La persona jurídica tuvo capacidad de control y no lo ejerció. Lo que acabamos de exponer permite matizar la alegada claridad a la que se refería la exposición de motivos. Normalmente, como también se ha dicho, será la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que venga perfilando qué modelo seguir
y cuál está más acorde con la voluntad del legislador y sobre todo con la Constitución. Una visión general del artículo 31, pues ya se ha hecho mención antes de lo que son los sujetos que pueden cometer esta conducta delictiva. La sanción de la persona jurídica no requiere el enjuiciamiento de la persona física, se establece un numerus clausus de supuesto de responsabilidad de la persona jurídica, se establece un catálogo de penas donde indudablemente la multa, de acuerdo con el derecho comparado, será la que más se aplique, que se trata de una persona jurídica según las normas civiles y mercantiles, que la transformación, fusión, es decir, no quiere decir que se extinga la responsabilidad penal, habrá que estar cómo se ha producido esa transfusión, la disolución encubierta meramente aparente, pero, y ya con ello voy a terminar porque creo que es el aspecto más importante que creo que hay que destacar desde el punto de vista de las personas jurídicas de su responsabilidad. Las personas jurídicas tienen que concurrir el tipo objetivo y el tipo subjetivo, igual que concurre con las personas físicas. Si no concurre el tipo objetivo y el tipo subjetivo, no podremos hablar de responsabilidad de las personas jurídicas. La responsabilidad requiere la previa comisión de un delito de los que legalmente están previstos en el Código Penal, que ese delito se haya cometido. Entonces es un elemento del tipo objetivo. Primero, que el delito se haya cometido en nombre, por cuenta y en provecho de la sociedad. Si comete otro delito que no tiene que ver nada a la sociedad, por el representante legal o por un empleado, indudablemente, está al margen de lo que nosotros estamos hablando. Es decir, que estos son elementos del tipo que hay que tenerlos en consideración. En segundo lugar, que se trate de supuestos del representante legal o del administrador, de qué sujetos pueden determinar la responsabilidad o generar la responsabilidad de las personas jurídicas. O, en el caso de los empleados, que se acredite que nos ha producido esas medidas de control, etcétera, etcétera. Pero junto a estos tipos objetivos está el tipo subjetivo, que aquí es donde está el meollo de la cuestión, porque es el que está planteando mayores discrepancias en la doctrina y no es difícil. Yo a lo mejor estoy defendiendo ahora un modelo que después, como miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tendré que defender lo contrario, pero al menos para mí el que me parece más lógico, sobre todo que es más acorde con la Constitución. El artículo 5 del Código Penal proclama que no hay pena sin dolo e imprudencia, y el artículo 10 de este mismo texto legal dispone que son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Y estos preceptos tienen que ser igualmente aplicados a las personas jurídicas. No se establece, no hay ningún precepto que diga, no, a las personas jurídicas no le aplicamos el artículo 5, ni le aplicamos el artículo 10. Por ello, me inclino por el modelo de propia culpabilidad de la persona jurídica. Respecto de la culpabilidad, se requiere como consecuencia de haber omitido a la persona jurídica, de forma contraria a su deber, la adopción de algunas de las medidas de control, es decir, se habla de defectos de organización, que eran exigibles para garantizar el desarrollo legal y no delictivo de la actividad de la empresa. Como antes hice referencia, deben superarse aquellas formulaciones psicológicas de la acción y hay que partir de un concepto normativo de la acción y las personas jurídicas como las personas físicas son destinatarias de la norma y pueden infringir la norma y en esa infracción tiene que existir culpabilidad. Y podrá ascribirse a las personas jurídicas conocimiento, dolo, desconocimiento evitable, imprudencia, de que se estaba creando un peligro concreto para el bien jurídico de las distintas figuras delictivas, al infringir la obligación de evitar que el hecho de referencia, conducta delictiva de la persona física, se produjera. Conocimiento o desconocimiento evitable de que no se habían adoptado las debidas medidas pertinentes o que las adoptadas no eran suficientes, es decir, que eran garantes de que no se produzca esa infracción de deber. Alguna vez dice, bueno, es que es muy difícil construir el dolo eventual. Pero no hay que olvidar que también, porque de las figuras delictivas que se pueden cometer por las personas jurídicas, únicamente 4 se pueden cometer por imprudencia. El resto tiene que ser conductas dolosas. Pero no es ocioso consignar que en relación con el dolo, la posición moderna de la doctrina de la indiferencia, en la que se defiende que para ascribir el dolo a una persona no es preciso el conocimiento, ya que basta con la mera indiferencia. Es decir, que le sea indiferente tener conocimiento de que en tu empresa se están produciendo unas situaciones que si se hubiese adoptado las debidas medidas no se hubieran producido.
Es decir, que en la jurisprudencia, además de otra doctrina sobre el dolo, también se mantiene la de la indiferencia procedente del derecho continental y su derivada, que es la ignorancia deliberada. Es decir, tenemos muchas veces los ejemplos de aquellos que nos traen la maleta con muchísimos kilos de cocaína. ¡Ay, yo no sabía que la maleta que llevaba cocaína! Hombre, nosotros estamos creando la figura de la ignorancia deliberada. Usted conscientemente no quería saber nada porque era consciente de lo que traía era cocaína. Es decir, que esta la ignorancia deliberada que procede del derecho anglosajón. Luis Rodríguez Ramos, en un reciente artículo publicado en la revista La Ley, se mostró muy crítico con el modelo de imputación defendido por la circular de la Fiscalía, a la que atribuye el establecimiento de una responsabilidad objetiva incompatible con el principio de culpabilidad. Sostiene que el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no será que una persona física con ella vinculada haya cometido un delito, es decir, que el fundamento no es ese. El fundamento es su vinculación, el de la persona jurídica, vinculación objetiva y subjetiva con el hecho delictivo, y no solo con el actor del mismo. Esta necesidad impone al juzgador encontrar una imputación objetiva y subjetiva a la persona jurídica. Añade que el referente tendrá que ser la constatación de un defecto de organización o cómo ha funcionado la propia entidad, que permitió, sin preverlo y evitarlo, que su administrador, que su representante o que el empleado hubiese cometido las conductas delictivas. Zugaldía señala que no se podrá considerar que haya existido una deficiente organización de empresa cuando quien realiza el hecho de referencia, es decir, la persona física, no haya sido elegido por la persona jurídica. Son los casos de que haya habido una intervención judicial y aparece un tercero que está ajeno. O cuando el hecho se ha llevado a cabo burlando los controles que se han adoptado por la persona jurídica, o cuando se ha hecho en contra de las órdenes que se han dictaminado por la persona jurídica. Ya respecto al sujeto activo, estaremos en la ley de sociedades de capital, quienes son administradores de hecho y representante legal, que tampoco es sencillo, porque habrá que determinarlo, cuáles son los empleados sujetos a la autoridad de los representantes administradores de la persona jurídica. Respecto a la circunstancia modificativa de la responsabilidad, están recogidas ahí. Lo que se viene a establecer que la circunstancia que concurre a las personas físicas no se transfieren a las personas jurídicas. Es curioso que únicamente pueda existir atenuantes, que entonces ya se ha cometido el delito. Hombre, podía haberse a lo mejor buscado la fórmula de haber también apreciado antes. Se excluye a los entes públicos, pero al excluir los entes públicos también se excluye a los partidos políticos, pero también se excluye a las entidades públicas empresariales. No sé que a este extremo esta exclusión está justificada. Respecto al catálogo de penas, ha hecho también antes referencia, fundamentalmente la incorporación de la multa es muy importante porque será la pena que sea más susceptible de aplicación. No hay penas concretas. Esto es una cosa curiosa, es decir, que no. En las distintas figuras delictivas que pueden cometer las personas jurídicas no se establece, se remite al catálogo, de manera que será el tribunal que deberá determinar en cada caso cuál es la pena que es, de acuerdo con la gravedad del delito cometido, que sea aplicable. La responsabilidad civil se establece de forma solidaria con la persona física. En caso de transformación, ya he hecho referencia antes. Respecto a los delitos que tienen prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se establece un catálogo, de los cuales son bastante las figuras delictivas. Lo único interesante es que únicamente se pueden cometer por imprudencia cuando se trate de alteraciones, supresiones o daños informáticos, cuando se trate de la receptación y blanqueo de capital, a lo cual se ha hecho antes referencia esta mañana, que ahí sí se puede cometer por imprudencia, los delitos contra el medio ambiente y el delito de vertido de radiaciones ionizantes, así como los delitos de financiación del terrorismo. Es sorprendente, y así se ha dicho por la doctrina, que entre los delitos imputables a las personas jurídicas no se haya incluido los delitos de falseamiento de cuentas anuales o de informaciones o de informes económicos, es decir, están previstos el artículo 190 o 191, porque indudablemente, y los artículos 282 bis, porque indudablemente son figuras que se suelen realizar en beneficio de las empresas. Y también se cuestiona el que no se incluyan los delitos contra los derechos de los trabajadores, especialmente el derecho de la seguridad del trabajo, ya que si bien, alguna vez dicen, no, sí, bien establecido, ojo, bien establecido en el artículo 318, pero se alude en el artículo 318, es un supuesto similar al artículo 31, es decir, que se trata de aquellos delitos especiales propios, pero no al supuesto que estamos desarrollando. No os canso más, y yo creo que con esto es suficiente para que entremos en debate, ¿no? Pues le vamos a tributar un aplauso a Carlos. Ha estado usted magnífico, como de costumbre. En relación a esto de la
entre la responsabilidad objetiva y subjetiva, hay un párrafo en la circular 1 de 2011 que usted citaba hace un momento, que a mí me ha dejado preocupado, que probablemente creo que es una forma, no he leído el artículo de Rodríguez Ramos, pero me parece que es una fórmula inteligente de soslayar el problema entre lo objetivo y lo subjetivo, que es ir a lo procesal, porque siempre el gran problema está en lo procesal, no en lo penal. A mí lo que me preocupa siempre es el derecho procesal, ¿no? Que me condenen me da lo mismo, a mí mi problema es que me imputen. Y la verdad es que el párrafo son unas líneas que me permitiré leer si os parece. Dado que el precepto, se refiere al artículo 31, hace responder a la corporación por hechos delictivos cometidos como consecuencia de la omisión del debido control en cada caso, resulta previsible que la persona jurídica oponga en su defensa al establecimiento previo de determinados estándares de prevención del delito en su seno, correspondiéndole la carga de la prueba acerca de su existencia y sobre todo su incidencia real en los hechos. Ello es así, por cuanto frente a la constatación de un hecho típico atribuible a una de las personas físicas a que se refiere el artículo 31 bis del Código Penal, cabe presumir la antijuridicidad y la culpabilidad en la conducta, salvo que se acredite por quien efectúe una alegación en ese sentido la concurrencia de circunstancias que justifiquen la misma o gradúen la responsabilidad por el hecho. Es preocupante la redacción de ese párrafo, ¿no? Por lo menos a mí me preocupa. La presunción de culpabilidad, la presunción de la antijuridicidad, y decir, bueno, pues defiéndase usted, acredite usted que ha tomado todas las medidas y que además esas medidas son atingentes a lo que trata usted de conseguir. En fin. Aprovechemos estos minutos que tenemos previstos pues para romper el fuego. O nos vamos a comer ya. Porque es que la paciencia ha sido importante de todo el auditorio. Si no hay intervención... Así, perdona. Gracias. Únicamente para el señor Granados, si es tan amable, a ver qué opinión tiene de un supuesto práctico, ya que no hay dudas doctrinales, vamos a aprovechar un poquito para una consulta entre compañeros juristas. Una empresa que nos ha venido con una situación preadquirida y ocultada por el transmitente anterior, el empresario anterior. Existe la posibilidad de que le vengan demandando en responsabilidades precisamente a la luz a partir de la reforma que ha habido, y entonces nosotros, de cara a justificar de alguna manera el correcto comportamiento del nuevo adquirente, que será en todo caso a efectos económicos quien va a responder solidariamente junto con el trabajador que en su caso sea condenado, nosotros pretendemos exonerarnos de alguna manera por la vía de las certificaciones de toda la labor de diligencia debida que habíamos realizado previamente a la adquisición de la empresa. ¿Qué futuro nos espera? No puedo asesorarle, pero sí cambiar impresiones. Yo creo que hay aspectos que creo que son importantes y que a lo mejor no he abordado todos porque precisamente ponentes muy prestigiosos van a desarrollar esta tarde los aspectos procesales, concretamente Antonio Moral, del cual que conozco, que me encantaría escucharte, pero si no puedo es porque estoy en el Tribunal de Oposiciones, sino con mucho gusto te escucharía. Pero lo que sí, para mí es fundamental, el principio de culpabilidad al que he hecho antes referencia. Si siguiéramos un criterio de responsabilidad objetiva, hoy yo estaría muy preocupado, estaría seriamente preocupado. Si tenemos un criterio de responsabilidad objetiva en virtud del cual, si se ha cometido un delito por una persona física, en beneficio de la sociedad, porque hombre, tiene que concurrir los elementos del tipo objetivo. Y como consecuencia de eso es uno de los supuestos previstos en la lista de numerus clausus que está prevista en el Código Penal. Y esa referencia es suficiente para la responsabilidad de la persona jurídica.
Y en el caso que usted me señala, la persona jurídica subsiste. Lo que se ha quitado en medio es el señor que estaba al frente de la persona jurídica. Yo la he vendido, pero la persona jurídica subsiste. También es verdad que el hecho de que se venda o se transfiere no quiere decir que, como hay un artículo, el artículo me parece que es el artículo 130, de que en aquellos supuestos también se mantiene la responsabilidad, no se extingue, ¿no? Pero por eso cambia mucho el enfoque según se siga un título de imputación distinto, es decir, un modelo distinto. Si el modelo es un modelo vicarial, de responsabilidad casi objetiva, vamos, yo que quitaría el casi, y probablemente la responsabilidad de la persona jurídica en todos estos casos es difícil de defender. Si sigue un sistema de responsabilidad de la propia persona jurídica donde hay que encontrar el tipo objetivo y el tipo subjetivo para poder imputarle su responsabilidad, pues indudablemente la situación puede cambiar. De manera que yo creo que eso es un enfoque que tendrán que darle los tribunales de justicia. No es sencillo, porque este problema se nos ha planteado, también se plantea en otros países y hay algunas veces que exigen. Pero vamos, yo tengo asumido, al menos así lo tengo asumido, lo tengo escrito en mis sentencias, de que rige el principio de culpabilidad y que la Constitución proclama el principio de culpabilidad como recoge la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues si os parece, nos volvemos a reunir aquí a las 4:30 de esta tarde para escuchar a don Antonio Almoral y a don Miguel Breva. Muchas gracias. Estupendo, ¿eh? Estupendo, qué energía tienen.